Hola, en este primer vídeo os voy a explicar un poco la parte más teórica de las clases para que comprendáis el contexto y la lógica que seguimos para desarrollarlas. Mirad, en la pantalla podéis ver cómo es la estructura de un nivel. Entonces podemos ver que hay un primer nivel, que en este caso es el B1, que tiene una serie de módulos, en total 24 módulos. Cada módulo tiene 3 bloques de 4 clases. Es decir, cada módulo tiene 12 clases divididas en 3 módulos de 4 clases. ¿De acuerdo? Y cada clase, que sería aquí, está dividida en 3 partes: pre-work, work y post-work. ¿Bien? Entonces, siempre vamos a saber dónde estamos. Estaremos en un nivel, dentro de ese nivel en un módulo, dentro de ese módulo en uno de los bloques, el 1, el 2 o el 3, y dentro de los bloques estaremos en una de las 4 clases que tiene, más cada clase tiene 3 partes: pre-work, la clase en sí, que es el work, y el post-work, la actividad que hacemos después. Bien. Vamos a ver un bloque. Un bloque está compuesto por 4 clases. La 1, la 2, la 3 y la 4. Que tienen un mismo contexto, es decir, van a tratar sobre un tema en concreto, las 4 clases, y vamos a intentar, siempre que nos sea posible, que la primera sea un poco más fácil que la segunda y la tercera sea más difícil que la primera y la segunda. Y la cuarta debe servir de 2 cosas, como resumen de todo para cerrar el bloque y además para incrementar un poco el nivel, ¿de acuerdo? Entonces, recordamos, tenemos los módulos que tienen bloques, cada bloque tiene 4 clases, que estas tienen un mismo contexto, va aumentando la dificultad en las 3 primeras y la cuarta debe ser un resumen. Y además tenemos que incrementar un poco más los conocimientos. Pero tenemos que asegurar que el alumno sabe el objetivo ese que nos hemos planteado. Bien, nos vamos a una clase. Una clase, como os decía, estaba compuesta por pre-work, work y post-work. En el pre-work vamos a pasar por 4 actividades, más el título. Ella es el contexto, se parte de un contexto, sobre qué nos vamos a centrar, un tema. El check, que es una pregunta de verdadero y falso o de múltiple choice, que lo que va a hacer es intentar comprobar que el alumno se ha enterado de qué va el contexto. Después haremos los dos tags en H5P y por último un tip for your class, que sería, pues pueden ser varias cosas dependiendo de la clase. Pues puede ser una recomendación, los fallos más comunes al estudiar esto, alguna introducción para la clase y demás. En el work, aunque hay 3 apartados, que es Check Activities, Guide, Fun Lesson y Summary Report, en realidad solo vamos a producir una. ¿Por qué? Porque el Check Activities, que lo tiene que hacer el profesor que está dando la clase telefónica, es comprueba los resultados que ha habido en el pre-work y los comenta con el alumno. El Guide Fun Lesson es que básicamente una guía sobre cómo va a estar estructurada la clase. ¿Bien? Y Summary Report es lo que tiene que hacer el profesor, que es un pequeño resumen de un informe sobre qué tal ha ido la clase, que si le ha ido bien o mal. Pero nosotros, al diseñar las clases, no lo tocamos, no hacemos nada. Por último está el post-work, que se divide en el feedback, que es una ficha que tendrá que escribir el profesor sobre la clase, y el post-work en sí, que es una actividad que está relacionada. Bueno, hay 3 alternativas de actividad y será una de ellas, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar un poquito más. El pre-work, hablamos de contexto, check, to task y tip for your class.
Si os fijáis, ha cambiado un poco respecto al modelo inicial y partimos de una situación, imaginaos una foto, un artículo de periódico, un texto, un vídeo, algo que nos mete en situación. Después esa pregunta para ver si se ha comprendido en global ese contexto. Y luego dos actividades, aquí está mal, pone 3, pero son 2 actividades de distintos formatos que serán en H5P. ¿Vale? Hemos reducido una actividad respecto al modelo anterior. Y por último, ese tip for your class que, bueno, puede ser, es sobre todo para que el final sea mucho más agradable que una simple actividad, ¿no? Y esto tiene que ser lo que pasa del pre-work y nos va metiendo en la clase. ¿De acuerdo? En el work tenemos, por un lado, el check activities, que vendrá si ha hecho bien una actividad o no y el tiempo, y podrá preguntarle al alumno que qué tal le ha ido y qué dificultades ha tenido. El guide phone lesson, que lo vemos en la aplicación, y bueno, estos apartados cambian un poco, pero más o menos son estos, y luego el summary report, en el que el profesor sigue haciendo ese feedback oral, no escrito. ¿Bien? Y aquí vemos, pues, bueno, un ejemplo de lo que podía ser esa guía. Bien. El post-work tiene 2 apartados, 2 partes. Uno es el feedback, que nosotros no tenemos que hacer nada en ello, salvo que demos clases telefónicas, porque es algo que el profesor tiene que completar. Son siempre unos campos, es un formulario que tiene que completar después de la clase. Y en un segundo apartado está el post-work, que son 3 posibles actividades. Una de las 3, no hay que hacer las 3, solamente hay una de las 3. Empezamos. Writing, con una sola T. Writing activity es una actividad en la que el alumno tiene que escribir un texto y el profesor luego le tiene que dar feedback. ¿Bien? Un segundo es Learning More, que es una actividad fundamentalmente, es un enlace y ese enlace tiene que ver con gramática, una parte más formal. Y el Web Quest es una actividad en la que nosotros pedimos al alumno que después de ver un enlace haga algo, pero ese algo no tiene que darnos feedback. Imaginaos, por ejemplo, mira esta guía de Londres y piensa en cuáles son los 3 monumentos que más te gustaría ver. Y ya está. Con eso lo tendríamos todo definido. Como vemos, son apartados bastante claros y bastante sencillos. Ahora pasaremos a ver cómo se hace dentro de la aplicación. Muchas gracias.